Ahora invitamos al prefecto de Azuay, Paul Carrasco Carpio, quien es además presidente de la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, OLAGI, presidente del directorio de la Empresa Eléctrica Regional Centro-Sur del Ecuador, exdelegado institucional del Consorcio Nacional de Consejos Provinciales, expresidente del directorio de la Hidroeléctrica de Paute, la principal empresa generadora de energía en el Ecuador. Ingeniero Carrasco. Buenos días con todos y todas. Quisiera empezar agradeciendo a la ingeniera Joyce de Ginata por la invitación, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos acompañan en la mesa directiva, a la señora vicealcaldesa del Cantón Guayaquil, amigos y amigas presentes. Yo quisiera empezar comentando que esta es una experiencia que Joyce me ha pedido que exponga, es una experiencia desde el Estado central. Pero claro, desde el Estado no central, desde el Estado desconcentrado, desde una prefectura. Pero claro, normalmente hay que entender que en este país, que en vez de avanzar en el tema de descentralización, ha retrocedido unos 40 o 50 años, ese es un criterio personal, los gobiernos locales hemos perdido poder en términos políticos y económicos. Entonces las experiencias que vamos desarrollando o que hemos ido desarrollando desde muchos años atrás a veces pierden peso también por la incapacidad económica de fortalecer sus procesos, o porque a veces tenemos la competencia en términos claros desde el Estado central, es decir, la duplicación de actividades que incluso constitucionalmente ahora con la Constitución del 2008 no le corresponden al Estado central, sino nos corresponderían a los gobiernos locales y al régimen seccional autonómico. Bien, empezaré explicando que nosotros creemos que es necesario en este país empezar cambiando el modelo de democracia y por lo tanto hemos conceptualizado una nueva forma de hacer democracia. Nosotros le llamamos la democracia radical, que implica fundamentalmente, y esto es proceso de discusión de años, aquí está Auki, con quien hemos conversado varias veces, Auki Tituaña, con quien hemos analizado varias veces la situación del país, y creemos que es necesario ir profundizando en el proceso de cambio de la democracia del país. Normalmente creemos que vivimos en la democracia correcta, es decir, donde nos llaman a votar o nos corresponde votar cuando corresponde ya el periodo de elecciones o cuando alguien necesita, o en este caso un gobierno necesita autoridad o necesita ganar autoridad sobre diferentes temas con el apoyo popular. La democracia radical implica tres elementos para nosotros, fundamentales. El uno, que es la democracia participativa, es decir, necesitamos generar participación de los actores en todos los procesos de la vida del Estado ecuatoriano como tal. No se trata solo de votar, se trata de definir con los actores las soluciones a los problemas y a las demandas y a las necesidades que tenemos en el país. Desde los barrios, desde las organizaciones campesinas, desde los productores, desde los empresarios. Desde allí debemos construir, a ver, cuáles son sus demandas, cuáles son las necesidades y qué pueden ofertarle al país para desde allí construir política pública. La política pública no se puede hacer desde la tecnocracia del Estado. La política pública tiene que construirse desde abajo, desde las reales necesidades de la gente, desde los profesores que manejan las escuelas, desde los padres de familia que están organizados en las escuelas. Ellos son quienes saben realmente las necesidades y los problemas. Los campesinos y los productores de cacao, ellos saben cuáles son los problemas. Y entonces desde ese marco hay que construir política pública, y la tecnocracia lo que debe hacer es, y el Estado central y los estados, digamos, los gobiernos locales, lo que debemos hacer es tomar esos intereses, esas demandas, y construir en política pública y darle criterios técnicos.
El otro nivel de la democracia que nosotros planteamos en este modelo de democracia radical es la democracia para la aplicación de los derechos de los ciudadanos y las libertades. Y uno de los elementos fundamentales es la libertad de expresión. Es necesario construir un proyecto democrático en donde todos podamos expresarnos y donde todos podamos plantear nuestros puntos de vista, porque si estamos hablando de participación, ¿cómo vamos a generar participación si no dejamos que la gente pueda tener sus libertades en términos de actuar y de expresarse, siempre y cuando no sobrepase los límites normales en la relación con los que les rodean? Y finalmente, el otro elemento con el cual ya voy a entrar en la exposición es el concepto de democracia económica. Normalmente en este país, desde todos los sectores se habla, y en Latinoamérica se ha hablado de la redistribución de la riqueza como tal. Nosotros creemos que ya no se debe hablar de redistribuir la riqueza, sino más bien de socializar o colectivizar la producción. Necesitamos más productores, más generadores de empleo en todos los niveles, y fundamentalmente, recogiendo algo que decía Joyce al inicio, necesitamos generar producción en los pequeños productores, es decir, darles ambiente, debemos darle a su producción, debemos darles características necesarias para que puedan fortalecer sus procesos, para que estos sean sostenibles, sustentables, y necesitamos generar en la clase media también producción. Esto no quiere decir que dejemos de lado y que todo el mundo pase a producir y nadie sea empleado, no. Lo que necesitamos, o que dejemos de lado a la gran empresa, lo que necesitamos es diseñar políticas que socialicen la producción y que la gran empresa, la pequeña empresa, el gran productor, el pequeño productor y el Estado formemos un triángulo en donde podamos generar mayor cantidad de empleo y sobre todo mayores niveles de producción. ¿Cuáles han sido los problemas entonces en esta perspectiva en el país con respecto básicamente al tema de la producción y de lo que nosotros llamamos de democracia económica? Primero, que han existido fuertes monopolios y oligopolios en el sector industrial y financiero. Normalmente el proceso de manejo económico de este país ha concentrado el poder económico y financiero en ciertos sectores. Y claro, nadie puede discutir, ahí el problema de la crisis del 99, pues, donde se desregularizó el Estado, ¿sí? Y no pudo controlar la acumulación existente en el sector financiero, y de ahí también los créditos vinculados y una serie de procesos que creo que todos conocemos. El otro elemento es que normalmente se trabaja la perspectiva de un modelo económico y productivo solo vía crédito y vía homogeneización del Estado, es decir, se definen 2 o 3 líneas como elementos fundamentales de la producción primaria, banano, sí, por decir cacao, flores, como elementos únicos de la producción, pero además con grandes productores. O tenemos un modelo basado en el extractivismo, es decir, exclusivamente en el petróleo, en la extracción del petróleo, de los minerales, que son un elemento necesario indudablemente y generan recursos para el país, pero nadie se preocupa de pasar de un modelo de extractivismo a un modelo basado, un modelo económico en el esfuerzo humano, que es fundamental, es decir, la producción. Jóvenes que salgan de las universidades y que en vez de pedir un empleo en el sector público, en el sector privado, que también lo hagan de hecho, pero que puedan acceder a procesos productivos propios, que es lo que nos interesa. Y claro, un modelo así, homogeneizador, con fuertes monopolios, lo que ha generado, monopolios incluso no solo en el sector privado, estoy de acuerdo, desde el sector público también, en términos de no distribuir el esfuerzo del Estado central y de la producción del Estado central hacia los ciudadanos.